Bueno, antes de iniciar la lectura de este texto, debo decir que no se trata de un texto de mi autoría. Este texto se llama Historia de Roma de Intro Montanelli. ¿Por qué escogí este texto? Lo escogí porque muchísimo tiempo antes, inclusive de elegir mi carrera, Derecho, me había interesado bastante por la historia de Roma y uno de los primeros textos que toqué fue este. Y se me hizo que era un análisis muy, más bien análisis no, sino un resumen muy didáctico de lo que se trata la historia de Roma y pues me parece que es un buen texto introductorio, no es el único, es decir, si se quiere profundizar muchísimo más en este tema, pues hay textos que tratan la historia de Roma con muchísima más profundidad, pero en este caso elegí este porque es un buen resumen. Entonces daré lectura y... Capítulo primero. Ab urbe condita. No sabemos con precisión cuándo fueron instituidas en Roma las primeras escuelas regulares, o sea, estatales. Plutarco dice que nacieron hacia 250 antes de Jesucristo, esto es, casi 500 años después de la fundación de la ciudad. Hasta aquel momento los muchachos romanos habían sido educados en casa, los más pobres por los padres y los más ricos por magistri, o sea, maestros o institutores, elegidos habitualmente en la categoría de los libertos, los esclavos liberados, que a su vez eran elegidos entre los prisioneros de guerra, preferiblemente entre los de orígenes griego, que eran los más cultos. Sabemos, empero, con certeza que tenían que fatigarse menos que los de hoy. El latín lo sabían ya. Si hubiesen tenido que estudiarlo, decía el poeta alemán Hem, no habría encontrado jamás tiempo para conquistar el mundo. Y en cuanto a la historia de su patria, se la contaban más o menos así. Cuando los griegos de Menelao, Ulises y Aquiles conquistaron Troya en el Asia Menor y pasaron a sangre y fuego, uno de los pocos defensores que se salvó fue Eneas, fuertemente recomendado por su madre, que era nada menos que la diosa Venus, Afrodita. Con una maleta a los hombros, llena de imágenes de sus celestes protectores, entre los cuales, naturalmente, el puesto de honor correspondía a su buena mamá, pero sin una lira en el bolsillo, el pobrecillo se dio a recorrer el mundo, al azar, y después de no se sabe cuántos años de aventuras y desventuras desembarcó, siempre con la maleta a cuestas, en Italia. Se puso a remontarla hacia el norte, llegó al Lacio, donde se casó con la hija del rey latino, que se llamaba Lavina. Fundó una ciudad a que le dio el nombre de la esposa, y al lado de esta vivió feliz contento el resto de sus días. Su hijo Ascanio fundó Alba Longa, convirtiéndola en nueva capital. Y tras 8 generaciones, es decir, unos 200 años después del arribo de Eneas, dos de sus descendientes, Numitor y Amulio, estaban aún en el trono de Lacio. Desgraciadamente, dos en un trono están muy apretados, y así un día Amulio echó al hermano para reinar solo, y le mató todos los hijos, menos a una, Rea Silva. Mas, para que no pudiese poner al mundo algún hijo quien, de mayor, se le pudiese antojar vengar al abuelo, le obligó a hacerse sacerdotisa de la diosa Vesta, o sea, monja. Un día, Rea, que probablemente tenía muchas ganas de marido y se resignaba mal a la idea de no poder casarse, tomaba el fresco a las orillas del río porque era un verano tremendamente caluroso, y se quedó dormida. Por casualidad pasaba por aquellos parajes el dios Marte, que bajaba a menudo a la tierra, un poco para organizar una guerrita que otra, que era su oficio habitual, y otro poco en busca de chicas, que era su pasión favorita. Vio a Rea Silva, se enamoró de ella y sin despertarla siquiera la dejó encinta. Amulio se encolerizó muchísimo cuando lo supo, mas no la mató. Aguardó a que pariese, no a uno sino a dos chiquillos gemelos. Después ordenó meterlos en una pequeñísima almadía que confió al río para que se los llevase, al filo de la corriente, hasta el mar y allí se ahogasen. Mas no había contado con el viento, que aquel día soplaba con bastante fuerza, y que condujo la frágil embarcación no lejos de allí, encallando en la arena de la orilla, en pleno campo. Ahí los dos desamparados que lloraban ruidosamente llamaron la atención de una loba que acudió para amamantarlos, y por esto este animal se ha convertido en el símbolo de Roma, que fue fundada después por los dos gemelos. Los maliciosos dicen que aquella loba no era en modo alguno una bestia, sino una mujer de verdad, Aca Laurentina, llamada loba a causa de su carácter selvático y por muchas infidelidades que le hacía a su marido, un pobre pastor, yéndose a hacer el amor en el bosque con todos los jovenzuelos de los contornos. Mas acaso todo eso no son más que chismorreos. Los dos gemelos mamaron la leche, luego pasaron a las papillas,
Después echaron los primeros dientes. Recibieron uno el nombre de Rómulo, el otro el de Remo. Crecieron y al final supieron su historia. Entonces volvieron a Alba Longa, organizaron una revolución, mataron a Mulio y repusieron al trote a Numitor. Después, impacientes como todos los jóvenes por hacer algo importante, en vez de esperar un buen reino edificado por el abuelo, que sin duda se lo hubiese dejado, se fueron a construir otro nuevo un poco más lejos. Y eligieron el sitio donde su almadía había encallado, en medio de las colinas entre las que discurre el Tíber, cuando está a punto de desembocar en el mar. En aquel lugar, como a menudo sucede entre hermanos, litigaron sobre el nombre a que dar a la ciudad. Luego decidieron que ganaría el que hubiese visto más pájaros. Remo vio 6 sobre Aventino. Rómulo sobre el Palatino vio 12. La ciudad se llamaría pues Roma. Uncieron 2 blancos bueyes, excavaron un surco y construyeron las murallas jurando matar a quien las cruzase. Remo, malhumorado por la derrota, dijo que eran frágiles y las rompió de un puntapié. Y Rómulo, fiel al juramento, le mató de un badilazo. Todo esto, dícese, aconteció 753 años antes de que naciese Jesucristo, exactamente el 21 de abril, que todavía se celebra como aniversario de la ciudad nacida, como se ve, de un fratricidio. Sus habitantes hicieron de ella el comienzo de la historia del mundo, hasta que el advenimiento del Redentor impuso otra contabilidad. Tal vez también los pueblos vecinos hacían otro tanto. Cada uno de ellos databa la historia del mundo por la fundación de la propia capital. Alba Longa, Rieti, Tarquinia o Arezzo, mas no lograron que los otros la reconocieran, porque cometieron el pequeño error de perder la guerra. Más aún, las guerras. Roma, en cambio, las ganó todas. La finca de pocas hectáreas que Rómulo y Remo recortaron con el arado entre las colinas del Tíber, convirtiéndose en el espacio de pocos siglos en el centro del Lacio, después de Italia, y más tarde del mundo conocido hasta entonces. Y en todo él se habló su lengua, se representaron sus leyes, y se contaron los años ab urbe condita, o sea, desde aquel famoso 21 de abril del 753 antes de Jesucristo, comienzo de la historia de Roma y de su civilización. Naturalmente las cosas no acontecieron precisamente así, pero así los papás romanos quisieron durante muchos siglos que les fuesen contadas a sus hijos, un poco porque creían en ellas y otro poco porque grandes patriotas les halagaban mucho el hecho de poder mezclar los dioses influyentes como Venus y Marte y personalidades de elevada posición como Eneas al nacimiento de su urbe. Sentían oscuramente que era muy importante educar a sus hijos en la convicción de que pertenecían a una patria edificada con el concurso de seres sobrenaturales, que seguramente no se hubiesen prestado a ello de no haberles propuesto asignarles un gran destino. Esto dio un fundamento religioso a toda la historia de Roma, que, en efecto, se derrumbó cuando se prescindió de él. La orbe fue Caput Mundi, capital del mundo, mientras sus habitantes supieron pocas cosas y fueron lo bastante ingenuos para creer en aquellas legendarias que les habían enseñado papás y magistri. Mientras estuvieron convencidos de ser descendientes de Eneas, de que corrían por sus venas sangre divina y de ser ungidos del Señor, aunque en aquellos tiempos se llamase Júpiter. Fue cuando comenzaron a dudar de ello, cuando su imperio se hizo añicos y el Caput Mundi convirtiéndose en colonia.